Buenas noches, señores miembros del jurado. Mi nombre es Margarita Medina Mendoza y hoy voy a presentar la sustentación de mi trabajo de investigación titulado Desarrollo de la expresión oral a través de la dramatización en estudiantes Piura 2025. Este trabajo tiene por objetivo determinar la influencia de la dramatización para el desarrollo de la expresión oral en estudiantes de EVA. La problemática central de esta investigación es el bajo desarrollo de la expresión oral en estudiantes que asisten a UNEVA. Cabe mencionar que muchos no logran expresarse con claridad, fluidez, seguridad, lo que limita su participación en el aula, la sociedad y las posibilidades laborales. La realidad problemática. En el SEBA San Francisco Javier, muchos estudiantes presentan dificultades para comunicarse con claridad, claridez y coherencia. Esta problemática requiere estrategias innovadoras como la dramatización que favorece la participación activa y el desarrollo de la oralidad. Problemas y objetivos. La formulación del problema. ¿En qué medida la dramatización influye en el desarrollo de la expresión oral en estudiantes de Piura en el 2025? Los problemas específicos. ¿En qué medida la dramatización influye en la claridad y fluidez en los estudiantes de Piura en el 2025? ¿En qué medida la dramatización influye en la coherencia y organización en los estudiantes de Piura en el 2025? ¿En qué medida la dramatización influye en el uso del vocablo en los estudiantes de Piura en el 2025? ¿En qué medida la dramatización influye en la expresividad y entonación en los estudiantes de Piura en el 2025? El objetivo general, determinar la influencia de la dramatización en el desarrollo de la expresión oral en estudiantes Piura 2025. Objetivos específicos, identificar la influencia de la dramatización en el desarrollo de la claridad y fluidez en estudiantes Piura 2025. Identificar la influencia de la dramatización en el desarrollo de la coherencia y organización en estudiantes. Piura 2025. Identificar la influencia de la dramatización en el desarrollo del uso del vocablo en estudiantes. Piura 2025. Identificar la influencia de la dramatización en el desarrollo de la expresividad y entonación en estudiantes. Piura 2025. Antecedentes. Los internacionales. Chenway, Suyo y Flores, Fernando y González, Rivera y Gómez. Estos investigadores ofrecen una visión comparativa sobre cómo se ha abordado el crecimiento de la expresión oral en adolescentes en programas semejantes a la EVA, utilizando estrategias como la dramatización. Los nacionales, Vilches y Ramos, Cruz, Salazar, Crespo y Paredes, Centeno, Ponce y Quesada. En el contexto peruano, diversas investigaciones han abordado la importancia de la dramatización como estrategia metodológica para fortalecer la expresión oral en estudiantes. Teorías o enfoques relacionadas. Teoría del aprendizaje social. Bandura afirma que los individuos aprenden observando, imitando y modelando comportamientos. Jacobson, los componentes esenciales del proceso comunicativo, como son el emisor, receptor, mensaje, canal, código y el contexto. En el enfoque andragógico, Malcolm sostiene que los adultos aprenden mejor cuando los contenidos están relacionados con sus intereses y experiencias. Teoría de la educación popular. Freire plantea que el lenguaje es una herramienta de liberación y conciencia crítica. Teoría del aprendizaje significativo. David Ausubel. El aprendizaje ocurre cuando nuevos conocimientos se relacionan de manera sustancial con lo que el alumno ya sabe. Teoría sociocultural. Lev Vygotsky plantea que el desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción social y del lenguaje. Metodología. El tipo de investigación es aplicada, el enfoque cuantitativo, diseño preexperimental, población 200 estudiantes, muestra 20 estudiantes entre 15 a 18 años. La técnica, la observación directa, instrumento, guía de observación, validación y confiabilidad, muestreo no probabilístico por conveniencia. Análisis de datos, prueba de normalidad Shapiro, Will y prueba de rango de Wilkinson.
Resultados. Tenemos los datos descriptivos, que son los resultados del grupo estudiado. Se ha organizado y se presentan en tablas en la cual se ha trabajado con baremos. En la tabla 1 se observa que antes de aplicar las sesiones de dramatización, la mayoría de los estudiantes presentaban un bajo nivel de expresión oral. El 30% se encontraba en inicio y el 50% en proceso. Sin embargo, después de aplicar la estrategia, los resultados mejoraron notablemente. El 40% se puso en logro destacado y el 45% en logro previsto. La tabla 2. Aquí se evidencia que en la evaluación inicial la mayoría de los estudiantes se encontraban en los niveles de inicio y proceso en todas las dimensiones de la expresión oral, alcanzando un 85% en claridad, coherencia, uso del vocabulario y expresividad. Esto demuestra que tenían dificultades para expresarse con naturalidad y coherencia. Sin embargo, en la evaluación final se observa una mejora significativa. El nivel de proceso desaparece y la mayoría de los estudiantes se ubican en los niveles de logro previsto y logro destacado. Por ejemplo, en claridad y fluidez, el 85 alcanzó niveles altos, el 85% alcanzó niveles altos, y en expresividad y en entonación el 90%. Esto confirma que la dramatización fortaleció notablemente las habilidades comunicativas de los estudiantes. En los datos inferenciales, aquí tenemos comparaciones de rangos de las 4 dimensiones. En la tabla 4, la tabla de comparación de rangos de la dimensión claridad y fluidez. En la dimensión claridad y fluidez se observa 4 rangos positivos, lo que significa que 14 estudiantes mejoraron sus resultados después de aplicar la dramatización. No se evidencian rangos negativos, 6 empates que mantuvieron su nivel. En la tabla 5, nos confirma que mediante la prueba de Wilcoxon, en la cual nos permite saber su mejor estadísticamente significativa, teniendo un resultado de 0.01, lo cual demuestra que la dramatización tuvo un efecto positivo en la expresión oral en los estudiantes. En la tabla 6. Igual en la tabla de comparación de rangos de la dimensión coherencia y organización. Tenemos rangos negativos 0, rangos positivos 13 y empates 7. Total, los 20 alumnos que fueron evaluados. La tabla 7, aquí también observamos un valor de z igual a menos 3.240 con una significancia de 0.01 menor que el nivel 0.05. En la tabla 8 también tenemos rangos negativos 0. La tabla 8 es la dimensión. Tenemos dimensión uso del vocablo, tenemos rango negativo 0, rango positivo 15, empates 5. En la tabla en la tabla 9 se muestra un valor de z de menos 3.424 con una significancia de 0.001 menor que el nivel de 0.05. Esto indica una diferencia significativa entre el pretest y el posttest. En la tabla 10 tenemos la comparación de rangos de la dimensión expresividad y entonación. Tenemos rangos negativos 0, rangos positivos 15, empates 5. En la tabla 11 se demuestra, aquí estamos comparando el pretest y posttest de la dimensión expresividad y entonación. La tabla 12, tabla de comparación de rangos del pretest y posttest de la expresión oral. Rangos negativos 0, rangos positivos 20, empate 0. La tabla 13, la comparación del pretest y posttest de la expresión oral. En la tabla 13 se observa un valor de z de menos 3.921 con un nivel de significancia menor a 0.001, inferior al nivel de 0.05. Esto permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por tanto, se concluye que la dramatización influye
significativamente en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de la educación básica alternativa. Gracias.